Este año en la Facultad de Ciencias Económicas se llevó a cabo el primer seminario sobre economía feminista para graduados, que lo organizó el programa de género de esta facultad y en el cual nos han pedido como trabajo final realizar un video sobre algunas de las temáticas que la economía feminista está abordando. En este video nos gustaría enseñarles y mostrarles algunos artículos que evidencian y dan evidencia empírica de los estereotipos y los mecanismos de discriminación que existen hasta el día de hoy en la música para las mujeres. Un mercado que es considerado por la economía feminista masculinizado. Para ello les vamos a mostrar varios artículos y vamos a tratar de mostrar qué es lo que está pasando en nuestra Córdoba el día de hoy con las músicas mujeres. El trabajo de Cara Wallis del año 2010 analiza las muestras de género, que define como las características sexuales terciarias que se aprenden y se crean socialmente. Kaufman las define como la representación convencionalizada de los elementos que están correlacionados con el sexo establecidos culturalmente. Pueden pensarse como códigos que distinguen la forma en la que participan hombres y mujeres de distintas situaciones sociales y que tienden a ser naturalizados, tanto por el ejecutante como por el receptor. El trabajo de Wallis analiza las muestras de género en 34 videoclips de MTV y concluye que en estos videos se refuerzan los estereotipos de las mujeres como objetos sexuales y que se las suele mostrar como subordinadas e indefensas. El comportamiento de los hombres, en cambio, aparece asociado a situaciones de dominación y de poder. El punk impuso un cambio notable en relación a la visibilidad femenina en la música. Hasta entonces, las mujeres se limitaban a cantar en grupos femeninos dirigidos por hombres o en grupos mayoritariamente compuestos por hombres. Sin embargo, la visión artística femenina quedará circunscripta a una serie de cantautoras que tuvieron licencia para expresarse porque en su trabajo no había peligro de subversión. Es en Gran Bretaña donde la cultura punk introduce la ética del hágalo usted mismo, a una generación de jóvenes que aprovecharon el impulso para crear arte, música y cultura subversiva que abrió un espacio para la transgresión de género y hegemonía sexual. El punk rock y el feminismo abren un espacio cultural para la proliferación de la resistencia subcultural de las mujeres. Bandas como Siouxsie and the Banshees, Delta 5, Chicas Caóticas y fuera de la música en distintas expresiones de la cultura punk como publicaciones femeninas, rock contra el sexismo y expresiones de arte visual punk que vamos a poder ver en portadas de revistas y modas. Las subculturas punk dieron permiso a las mujeres para explorar los límites de género, para investigar su propio poder. Fueron el canal para construir críticas subversivas de las feminidades heterosexuales de clase media, desafiando el sexismo imperante en la cultura británica. Aún así, el punk no fue un lugar fácil para la mujer. Las mujeres tenían que negociar cuidadosamente su identidad dentro de los limitados puestos disponibles dentro de las subculturas punk, o el marimacho o el objeto sexual. Para obtener plenos derechos de participación, encaraban el papel de uno de los chicos, adoptando comportamientos y vestimentas masculinas. Aún así, las mujeres fueron capaces de librar un poderoso papel dentro del punk, aunque confabular con lo simbólico de lo femenino tuvo sus costos. El rechazo de la feminidad convencional alienó a las mujeres entre sí, perpetuando un patriarcado de evaluación de lo femenino. La otra opción, el objeto sexual, permitió que las mujeres accedan apelando a lo que los hombres heterosexuales miran de ellas, o sea, lo que si son deseadas. En este caso, acceder a una posición poderosa implicaba promulgar esta feminidad heterosexual, o sea, era la novia, era la pareja, era el esposo, era la fanática o era la groupie. A pesar de las contribuciones y el legado de las mujeres en la cultura punk, el conjunto de investigaciones pone de relieve cómo la resistencia de las mujeres se vio limitada por las relaciones hegemónicas de género, que se filtraron dentro de las subculturas punk. La marginación de las mujeres en las narrativas dominantes del punk se centran en artistas y empresarios masculinos que reforzaron el estatus inferior de las mujeres dentro del punk.
A principios de los 90, el Riot ofreció una crítica directa a las relaciones de poder de género dentro de las subculturas punk. Surge en Estados Unidos en los 90 y abre la posibilidad de que las mujeres accedan al poder y lo ejerzan sin recurrir a esta represión simbólica o simplista, entre lo femenino y la valoración de lo masculino. Bandas que empezaron a abordar temas tales como la violación, el abuso doméstico, la sexualidad, el racismo, el patriarcado, el clasismo, el anarquismo y el propio empoderamiento femenino, influyeron en Gran Bretaña, irrumpiendo este orden convencional de las diferencias de género en las subculturas del punk, provocando, politizando y resistiendo sin denigrar lo femenino. A pesar del aumento en la participación en todos los niveles de profesión musical, las mujeres siguen teniendo menos oportunidades de forjar carreras en la música y tienen menos probabilidades que los hombres de postularse para puestos de liderazgos. Todavía en 1969, las solicitudes de mujeres músicas para un puesto en la Filarmónica de Berlín fueron devueltas con la respuesta: siguiendo una vieja tradición, la Filarmónica de Berlín no acepta mujeres músicas. En lo que es liderazgo y dirección de orquestas, los hombres continúan dominando roles de liderazgo como el de director de orquesta o líder de sección. Ha habido una serie de demandas cuando las mujeres músicas obtuvieron papeles principales durante las audiciones a ciegas, donde la audición se realiza detrás de una pantalla para preservar el anonimato, solo para luego ser degradadas una vez que el director se dio cuenta de su género. En los últimos 20 años se han visto un aumento en el número de mujeres en los campos de desempeño, gestión y composición, ya que las mujeres han competido con sus contrapares masculinas por los puestos disponibles. En conclusión, hay una larga historia de desventajas experimentadas por las mujeres artistas, y la falta de mujeres en los puestos de liderazgo explicaría en parte la diferencia salarial entre músicos masculinos y femeninos. Una de las temáticas que va a ser muy importante para la economía feminista va a ser demostrar la imparcialidad que existe en la contratación de mujeres en aquellos mercados que se consideran masculinizados. Para ello voy a mostrarles el estudio de Claudia Goldin y Cecilia Rose, que escribieron en el año 2000, para tratar de demostrar si existe o no sesgo sexual en la contratación de orquestas sinfónicas. Para ello, las autoras lo que hicieron fue recabar información de la década del 70 en la contratación de músicos y músicas en las orquestas sinfónicas de Estados Unidos, porque observaron que en esta década se dieron dos cambios que cambiaron la composición de hombres y mujeres en las orquestas sinfónicas. Lo primero que sucedió, y el primer gran cambio, va a ser que se democratizó la contratación de músicos. Y lo que quiere decir es que básicamente las audiciones pasaron a ser públicas y cualquiera podía acceder a ellas. Pero el segundo cambio que se dio en la forma de hacer las audiciones fue la que tuvo más impacto sobre el colectivo femenino. Y esto es que se llevaron a cabo las audiciones a ciegas. ¿Qué quiere decir? Que no se puede observar ni saber de qué sexo es la persona que está tocando el instrumento a la hora de hacer la audición. Esta combinación de cambios que se dieron en la contratación, según las autoras y según la evidencia empírica que recabaron, hizo que, por un lado, aumenten un 25% la contratación de mujeres músicas en las orquestas en estos años. Y por otro lado, hizo que aumentaran un 50% la probabilidad de pasar a segunda ronda o a las últimas rondas siendo mujer gracias a las audiciones ciegas. Básicamente lo que las autoras muestran en este artículo es que antes de que se hicieran estos dos cambios, los directores elegían a quién contratar. Y los directores creían y decían públicamente que las mujeres teníamos menos talento que los hombres y por lo tanto no estaban dispuestos a contratarlas. Sin ir más lejos, el año pasado, en Córdoba, Argentina, José Palazzo, uno de los productores más importantes de nuestra ciudad y quien lleva el monopolio de los recitales de rock en nuestra ciudad, salió a decir que estaba en contra de las leyes de cupo de las mujeres en los escenarios porque consideraba que si no había mujeres en los escenarios era porque no eran suficientemente talentosas.
Claramente ese tipo de comentarios no solamente son en base a la desinformación, sino que demuestran la cantidad de estereotipos y mecanismos de discriminación que siguen existiendo hasta el día de hoy para que las mujeres podamos desarrollarnos y tengamos las mismas oportunidades que nuestros pares hombres, tanto en la música como en los otros mercados masculinizados. El artículo de Cécile Prévost-Thomas y Jacinthe Rabet describe principalmente 3 temáticas. La primera es la creación musical femenina, la cual se encuentra en segundo plano comparativamente con el espacio que se le da a la composición por parte de los hombres, dejando solo el lugar de la interpretación para las mujeres. Recordemos que la historia de la música fue escrita por hombres, dejando invisibles las obras de las compositoras, las cuales debieron previamente luchar para componer. Un ejemplo es la Tercera Sinfonía de Brahms, que muestra, por ejemplo, la polaridad sexual del discurso musical, donde el hombre héroe, en medio de elementos musicales asociados a la debilidad, alcanza la gloria, frente a la pasividad e inestabilidad femenina. En segundo lugar, la condición de músicos, donde no solo se tiene en cuenta la creación, sino también la interpretación y la enseñanza de la música popular o de la música aprendida, estudiada. Esto deja a la luz la dificultad de ser reconocidas como autoras, compositoras e intérpretes, y no solamente como intérpretes de canciones escritas por otros. Las mujeres llegan como ejecutoras de cuerdas, pero difícilmente como directoras de orquesta, dando lugar a una doble segregación. Por un lado horizontal, donde las mujeres participan solo en ciertas actividades y repertorios, lo cual se da especialmente en la música popular. Y por otro lado vertical, donde la dificultad de acceso a funciones de dirección en orquestas, grupos mixtos, etc. y a los puestos mejores remunerados, hace que sea muy notorio esto en la música aprendida o estudiada. En el rock, para sortear estos inconvenientes, las mujeres crean sus propios grupos para así poder hacerse un lugar en lo techno, o como DJ, o como productoras de música. En tercer lugar, la voz es el principal y el primer instrumento, y es la metáfora más profunda de nuestra identidad, partiendo del instrumento privilegiado de la comunicación. Es el corazón de la capacidad de seducción de quienes cantan jazz. Mide la permeabilidad de fronteras entre el género masculino y femenino asociado a la femineidad de los agudos y a la masculinidad de los graves. Aparecen entonces diversificaciones entre voces llamadas naturales, cultivadas, habladas, instrumentales. Estas últimas asociadas a lo popular porque llevan un mensaje, un texto, un discurso, son los portapalabras de los sentimientos y las voluntades. Esta aceptación refuerza el poder social del cantor y la función social y simbólica ligada con la voz. En conclusión, en una época donde las fronteras son cada vez más porosas entre lo aprendido, lo estudiado y lo popular, donde los lugares, los conciertos, festivales, los soportes, multimedia, internet, de todo lo musical se desarrolla y se da una gran visibilidad de audiencia a cada uno, el tiempo de la paridad está por llegar, con un lugar más equitativo para el reconocimiento femenino.